regreso a Miami, pero escuchen lo que les voy a decir. Mis maruteros, aquí estoy hoy para ustedes otra vez, como siempre, con un nuevo video que yo espero que les guste. Y que recuerden que este canal se llama Yuteando con Maru. Y que mi nombre, para los que no me conocen, que recientemente se han suscrito a mi canal, mi nombre es Marillen Martínez. Hoy espero que este video que yo les traigo, que va a ser chiquitico, pero espero que les guste, porque es el momento en que estoy en el aeropuerto internacional de Holguín y que me estoy despidiendo de mis hijas y de mi nieto, y es un momento un poco difícil porque llega, es decir, es el momento que te tienes que separar de ellos y que tienes que coger el avión y arrancar para acá, para Estados Unidos. Y pues mi mayor objetivo de este vídeo es para que ustedes vean ese momentico y cosas que pasaron, que se las voy a contar al final. Pasaron dos cosas que yo se las voy a comentar al final de este video, que me interesaría que ustedes la escucharan, y para que ustedes se preparen si van a ir a Cuba, y para que ustedes estén más preparados si van a hacer un viaje en cualquier momento para cualquier lugar. Dos cosas que me sucedieron que yo las quiero compartir con ustedes, porque siempre les he dicho que mi canal es para ayudar, mi canal es para dar enseñanza, algo educativo, que es verdad que tiene un poquito de humor ahora en los últimos meses, y que también es de entretenimiento de todos. Espero que les guste. Recuerden que aquí todo es gratis, que suscribirse, compartir, comentar, déjenme en comentarios ahí y sonar la campanita, que no la tengo aquí. ¡Cling, cling! Voy a hacer así. ¡Cling, cling! YouTube le hará llegar todos mis videos. Antes de contarles las dos cosas que me sucedieron, quiero que vean unos videitos de ese momento en el aeropuerto. Buenos días, mis maruteros. Aquí estoy hablando bajito porque no es porque es que no hay nadie en el aeropuerto. Hola, mi niña. Estamos en el aeropuerto internacional de Holguín y entonces resulta que me arde todo esto por aquí. Resulta, mis maruteros, que son las 6 de la mañana. Miren que está de noche todavía. Pero fuimos los primeros y está todo oscuro porque no han empezado a trabajar, no han llegado los trabajadores. Bueno, ya se me acabaron las vacaciones, ya mis hijas están medio tristecitas, ¿de verdad? Bueno, pero pasamos unos días lindos, paseando, visitando a la familia, cogiendo playa, sol. Pues hay que regresar a trabajar, a hacer dinero para poder volver, para regresar nuevamente. Pues mis maruteros, ya hoy yo aterrizo otra vez en Estados Unidos, en Miami, y pues les voy a ir haciendo pequeñitos videitos de todo el viaje y el trayecto que voy a hacer desde aquí hasta Miami. Así que no se me vayan, quédense conmigo, que ustedes van a ver todas las cosas lindas que ustedes van a disfrutar de los videos que yo voy a subir. Y este va a ser uno más. Solo nos queda esperar aquí sentados en el contén de la acera fuera del aeropuerto a que nos avisen cuándo es que nos van a chequear. Y mi nieto pues parece que él inocente, pues con su risa y su entretenimiento nos hizo un poquito, es decir, relajarnos en este momento. Ríete, tía, ríete. Ven, míralo tú, ven que te ríes. Yo me río. One late later, creo que es. Si él ve el dúo italiano. No, mira. Mira, si él. No, pero mira este.
Ya se transforma en Herobrine. Enzo, ¿Qué? ¿qué es lo que tú dices que yo soy? Una sirena. ¿Por qué? Tiene dos cover acuáticos, mejor dicho. Se va a comprar una GoPro acuática también. Le gusta el agua. Es una sirenita. Ay, gracias, mi amor. Mis maruteros, ya estoy aquí para abordar el avión. Recuerden que al final les voy a hacer 2 historias que me han sucedido en este viaje y que la segunda historia la cojan como un consejo y la tomen como experiencia para que no les suceda a ustedes. Ya estoy boleto en mano y como dice la frase, nos vamos en la guagua San Fernando, pues aquí es un poquito pie y otro caminando. En este momento ya uno va guardando las emociones, ya las va escondiendo en su corazón porque hay que seguir y hay que seguir para adelante. Hay que tomar la vida como te la ha aceptado y pues ya estamos aquí en el avión. Prácticamente estamos aterrizando en Miami, en esta ciudad tan bella. Ya estoy aquí. Ya llegué a Miami. Estoy en Miami. Bueno, pero seguimos porque el viaje no termina aquí, así que seguimos. Perdidos en el aeropuerto. No hay nadie que dirija al vuelo que llegó. No se sabe, hemos dado 1000 vueltas y no se sabe por dónde vamos a salir. Nadie. Y llegó el momento que les cuente las 2 cosas que me sucedieron en este viaje. Aprovechen y cójanlo de experiencia. Pues ahí voy con lo primero de las 2 cosas que quiero conversar con ustedes, voy con la primera. Cuando llegamos al aeropuerto de Holguín, al aeropuerto internacional, yo hago así, internacional entre comillas, porque parecía que se le había ido la corriente, parecía que no había electricidad. Y digo yo, ay, se fue la corriente en el aeropuerto porque veo todo aquello tan oscuro. Y digo yo, wow, pero veo que hay una persona custodiando la puerta. Y entonces nosotros nos bajamos del carro, madrugada, todavía no había amanecido, 6 de la mañana, porque te dicen que debes estar 3 horas antes y el avión debía de salir a las 7 de la mañana. Pues resulta que, bueno, yo me bajo, nos bajamos, el carro se tenía que ir porque tenía que hacer otra diligencia y entonces mis hijas se quedaban, pero nosotros no sabíamos que ahora no puedes entrar al área esa bonita que tú entrabas con tu familia, que tú pasabas con tu familia hasta que te hacían el check-in y hasta que tú pasabas la puerta verde de migración, que ya tú estás para el lado de allá, que vas a coger el avión y ya tú no puedes ver más a tu familia. Pero hasta ese momento que tú coges, que tú estás antes de cruzar la puerta, que migración te está chequeando, usted está con su familia, conversando, abrazándose, besando, algunas lagrimitas que se sueltan, un muchos sentimientos encontrados, pero bueno, es un momento que tú estás ahí. Hay una tienda, tú quieres entrar a la tienda a ver si hay algo para comprar. Hay una cafetería, si te quieres tomar un café, si te quieres tomar una cerveza, si te quieres tomar una tu cola, porque en Cuba no hay Coca-Cola, en Cuba lo que es tu cola. Y resulta que tú no puedes ahora hacer nada de eso, porque no puedes entrar, ni tú que vas a coger el vuelo, fíjense bien, ni tú que vas a coger el vuelo puedes entrar hasta que ellos no te avisen que van a chequear tu vuelo. Mientras tanto, tienes que estar allá afuera. Antes tú llegabas y te sentabas y había unos asientos y tú estabas ahí, no, nada de eso. Cuando nosotros llegamos, como les estaba comentando al principio, que estaba oscuro, yo pensaba que se había ido la corriente, porque bueno, cuando están los apagones, yo dije, mira, hasta aquí se fue la corriente, resulta que era que no, que estaba cerrado, todo oscuro y había un custodio en la puerta. Nosotros le pedimos permiso para ir al baño y él nos dijo que sí. Cuando salimos, él encendió una luz, la principal, que es donde estamos sentadas al principio en el video, y nosotros nos sentamos allí porque bueno, pensamos que habíamos sido las primeritas que llegaban al aeropuerto internacional de Holguín, Fran País. Y al ratico vino el señor y nos dice, miren, ustedes
A las 7 de la mañana, cuando empiece a llegar el personal de aquí, ustedes tienen que salir porque no pueden estar aquí. Le dije, ¿cómo que no podemos estar aquí? No, ustedes no pueden estar aquí. Tienen que salir y esperar allá a que se les avise que se van a chequear su vuelo. Bueno, imagínense, la autoridad, ¿cómo usted no va a obedecer? Pum, 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 a las 7 empezaron a llegar las guaguas de los trabajadores y nos dijeron que ya teníamos que salir. Bueno, pues salimos. Cuando salimos empiezan a llegar todos los pasajeros de ese vuelo que era Holguín, Miami, porque yo tengo que volar Holguín, Miami, Miami, Filadelfia. Bueno, pues entonces empezaron a llegar, la gente, todo el mundo normal, como siempre ha sido normal, para entrar, no se puede entrar. Y llegaba otro, pum, no se tienen que hacer una cola ahí, cola, tienen que hacer una cola afuera, de pie. Ya el sol estaba caliente, porque a las 9 de la mañana el sol en Holguín ya está caliente. Y entonces no un asiento, no una sombra. Entonces la gente empezó a dispersarse porque a las 7 de la mañana no chequearon el vuelo. Y las cafeterías cerradas, tú no te podías sentar en ningún lugar, todo estaba cerrado, todo estaba trancado, no había cafetería, no había un lugar donde tú tomarte un agua, nada. Resulta que bueno, nosotros nos sentamos en el banquito que es en el murito de la acera, es decir, en el content, donde ustedes van a ver, donde ustedes están viendo a mi nieto sentado que se está riendo porque él está viendo unos muñequitos, unos dibujos animados que le causaron mucha risa. Yo pienso que también él estaba un poco nervioso porque él no quería, es decir, él siempre tiene ¿cómo decirle? El aquello de que él no puede venir conmigo y el aquello de que quiere estar conmigo, y entonces yo lo vi como que él se reía, pero también un poquito nervioso porque cuando al final me dijo, tita, yo me quiero ir contigo, tita, yo quiero estar contigo, y eso me da un dolor muy fuerte, al igual que dejar a mis hijas atrás. Pero bueno, tuvimos que sentarnos en el césped, tuvimos que ir a esperar a que avisaran. ¿Cuándo avisaron? Que se paró una persona en la puerta que nos dice que cada persona que va a abordar el vuelo tiene que traer su documentación en la mano, pasaporte y la reservación, esas cosas. Nos dice un compañero, cuando se les avise que ya van a entrar para chequear su vuelo, ustedes, los familiares, no pueden entrar. Y ustedes tampoco pueden salir y tampoco pueden comprar nada adentro para llevarles a sus familiares afuera. Cuando usted entre, ya usted no puede salir más. Hay que ir a la tienda a comprar paciencia. Paciencia. Entonces, mis hijas, el carro se había ido porque tenía que hacer otra diligencia. Y como siempre pasamos y todo ese tiempo hasta que si el vuelo se tarda, tú estás con tu familia, están las cafeterías afuera abiertas, tú te sientas, compras agua. Cero. Entonces yo le dije a mis hijas, llamen al chofer para que las venga a recoger y ya yo voy a entrar porque ya, ¿qué tú vas a hacer? Y yo cogí y entré, ya, ¿qué voy a hacer? Cuando entré, ya en la parte que tú te chequeó migración y todas esas cosas, fui a comprar. No habíamos desayunado. Yo hubiera querido comprarle algo a mis hijas, no habíamos desayunado, pues salimos 5:15 de la madrugada de la casa. Y entonces, bueno, con un nudo en la garganta. Yo cuando viajo yo prácticamente no me gusta comer mucho, pero bueno, dije déjame merendar algo porque no se sabe cuándo es que va a llegar el avión ni nada de eso. Y me senté. Cuando me dice la dependienta, me dice, no, pero nosotros no te podemos comprar en lo tuyo, ¿qué moneda es? Lo mío es la moneda americana, el dólar americano. Y dice, nosotros no te podemos comprar, no, tú no puedes pagar aquí con dólar americano. Digo, ¿cómo es que yo no puedo pagar aquí con dólar americano? Y tampoco con el dinero cubano. Y me dice ella, no, aquí solamente nosotros recibimos el dinero de canadiense y el euro. Es decir, el dinero americano no vale. Hasta ahí no vale. No vale el dinero americano. Yo me quedé así, yo dije, ¿tú sabes lo que es? Que tú te quedas así, ¡pum!, como que estás bloqueado, ¿no?
Y entonces me dice, ya no, pero lo que podemos hacer es que yo te puedo hacer la conversión del dinero americano en el canadiense. Digo yo, bueno, y entonces, ¿cuál es la conversión? No, que esto te cuesta tanto y esto te cuesta tanto. Al final era lo mismo. Me dice, ya no, y yo así sí te lo puedo aceptar. Digo, sí, hazme la conversión. Okay. ¿Qué tú vas a hacer? A ver, ¿qué tú vas a hacer en ese momento? Digo, sí, hágame la conversión. Y me hizo la conversión. Entonces, pues bueno, merendé. Y merendé no, un café. Un café con un sandwichito, porque en verdad ya eran pasadas las 8 de la mañana y tenía hambre. Y yo dije, bueno, esa es la primera historia saliendo del aeropuerto internacional de Holguín. La segunda historia que les voy a hacer me sucedió en el aeropuerto de Miami. Yo, es decir, mandé una maleta. Yo vine con una carterita arriba y por abajo tiré un maletín con algunas cosas. Y entre esas cosas, yo traía unas hojas, de las hojas que se llaman flor de oído en Cuba. Hojas de aire, algo así. Yo no sé en tu país cómo se llamaran esas hojas. Pero son unas hojas porque estuve en Holguín con dolor en los oídos. Y mi nieto también, a mi nieto le mandaron hasta antibióticos. Y yo recordé que cuando mis hijas eran chiquitas, que yo vivía en Moa, una señora me recomendó estas hojas porque son muy buenas para los dolores de oído. Y yo a mi hija le curé los dolores, bueno, entre paréntesis, le curé con eso, pero yo también a mi hija le eché orina en los oídos, más nunca, del de ella, y más nunca, mi hija, la mayor, supo lo que era un dolor de oído. Y yo, cuando me recomendaron otra vez las hojas, yo dije, wow, y como yo me sentía con un poquito de dolor de oído, yo cogí algunas hojas y las eché en un bolsillo del maletín que tiré por abajo. Pero me había quedado una hojita en la cartera que yo traía, no sé por qué, pero estaba ya media seca, media... La cosa es, para no hacer el cuento largo, cuando yo llego al aeropuerto de Miami, que dimos 20 vueltas para salir, para recoger el maletín, llego donde está mi maleta que había tirado por abajo, y por unas cuestiones de segundo, porque yo pienso que yo tenía que entregarle el comprobante de que este era mi maletín a una persona que había allí entre los maletines, y no, y yo me quedo así porque le estoy pensando que el hombre me va a pedir mi número de maleta, y no me lo pide, pero eso me tardó cuestiones de 2 minutos para que llegara una persona con un perrito de lo más bonito. Y el perrito se enamoró de mi cartera. Y yo, ay, qué perrito más bonito. Y yo caminaba y el perrito no se iba de mi lugar. Y me dice la muchacha que andaba de seguridad, era una de la seguridad, ¿tú traes ahí comida en la cartera? Le digo, no, yo ahí no traigo comida. Dice, ya tú no traes comida, y el perrito no se iba. Déjame ver la cartera. Yo le di la cartera. Cuando abre, yo no me acordaba que yo había una hojita ahí en esa cartera, que esa cartera yo pensaba dejarla en Cuba, pero hice un cambio, no sé qué, y fue la que traje. Y cuando ella sacó la hojita, se la dio a leer al perrito, bello, precioso, y el perrito entonces le dio un caramelito en gratitud de que él había descubierto algo que yo no debía, esta pasajera no debía de traer. Y el perrito, después de todo eso que le dieron su caramelo y todo eso, el perrito no se iba. Y me dice ella, y el perrito ahí, oliendo la maleta, me dice, ¿tú traes más hojas? Digo, sí, yo traigo más hojas. Mira, aquí estaban en el bolsillo de afuera. Yo las había echado ahí, yo no me imaginé, ni remotamente yo pensé que eso me fuera a suceder. Y ella cogió y me sacó todas las hojas, me le tiró fotocopia al pasaporte mío, al pasaporte americano, y cogió y se fue, y ya, y colorín colorado, este cuento es dorado. Que les sirva de experiencia las dos cosas. Cuídense cuando viajan, no echen cosas que no están correctas, o bueno, no sé, usted. Y lo otro es, bueno, hay que vivir la vida, hay que aceptar las cosas como vienen, y al final, bueno, pues estoy aquí nuevamente con ustedes.